¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana nubosa con lluvia en Buenos Aires. Lo hizo con intensidad en la madrugada. Ahora la verdad que hay chaparrones aislados, todo muy soportable. No hay que andar recurriendo a cada rato al paraguas. Pero bueno, ahí tenemos este cielo gris, víspera de elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones muy importantes. Esto será la cámara de la UADE que está parada ahí, porque veo, debe tener que ver con eso, con esta muy buena imagen de otoño en Buenos Aires, ahora sin sol, con el cielo muy gris, el pavimento húmedo, en un pronóstico que dice que se va a mantener en estas condiciones por lo menos hasta el domingo. El domingo, elecciones donde hay un montón de cuestiones que importan, pero bueno, comienzo saludando a mis compañeras. Primero, Carolina Ramos. ¿Cómo anda, Ramos? ¿Cómo ¿Qué estás, dice? Pato? Buen viernes. Qué manera de llover, ¿eh? ¿Viste? Tremenda la cantidad de agua que cayó, pero bueno, acá estamos. Escuché poco de noche yo, pero vi que ¿Dormiste bien entonces? Sí, plácidamente. generalmente dormimos bien. Sí. Muy bien, Dale. Bueno, Pato, estamos en la previa de una Sí. jornada electoral importante. Ayer cierres de campaña. Por un lado, Leandro Santoro en la Facultad de Medicina. Sí. Si querés repasamos Dale, cada dale, uno de dale. los actos. Y el otro fue el de Silvia Los Penato en Villa Pueyrredón. Un Santoro que apuntó más que nada a poner un doble límite. Un doble límite, por un lado, al gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y un límite al gobierno nacional de Javier Milei. O sea, críticas a ambos lados. Por otra parte, una Los Penato acompañada Perdóname, una por... sola cosa, Sí. Ramos, porque yo te preguntaba, no había visto, estaba trabajando y estaba muteado lo de Santoro, y me gustó una definición que hiciste vos. Sí. Discurso a mi gusto, dijiste, muy conceptual Sí. el de Santoro, así que bueno. Sí, a ver, seguimos. toda la campaña de Santoro Sí. estuvo basada en esta idea de combatir la crueldad, el abandono. Sí. Son conceptos que Desarmar usa... la motosierra. Desarmar la motosierra y reivindicar la solidaridad social son como las ideas un poco que dejó plasmada Santoro. Por otra parte, decía Silvia Los Penato, acompañada por la plana mayor del PRO, en un acto que lo charlábamos fuera del aire, muy estética PRO, ¿no? Muy Totalmente, todo amarillo. muy Durán Barba. Muy Durán Barba, Marcos muy... Peña, año 2015. Exacto, Sí. con este escenario 360, Macri bailando, etcétera, una imagen que ya hemos visto. Y una Los Penato que también apunta sus críticas en doble dirección, y lo que dijo Los Penato es: yo no voy ni a llevarle un trofeo a Milei, que sería en el caso de Adorni, ni a catapultarme como jefa de gobierno, como sería el caso de Santoro. Por eso dice, o votamos, repito textuales, la lista kirchnerista de Santoro, la lista fantasma de Adorni o la lista amarilla de Silvia Los Penato. Así que dos cierres de campaña importantes. El día anterior había sido el de Adorni con la presencia Sí. de Milei. Y nos preparamos para la votación del domingo, Pato. Una elección donde importan tres cosas, no solo el resultado, que es base, sino que también importa el orden del podio. Habrá que ver quién termina primero, quién segundo y quién tercero. Y la otra cuestión muy importante, también importa la diferencia. Una cosa es que terminen los tres primeros en 2 puntos de diferencia, otra cosa es que haya 4, 5, 10 puntos. Y otro tema muy importante es lo que puede pasar con los que hipotéticamente pueden aparecer como cuartos y quintos. Estoy hablando de los desprendimientos oficiales del PRO, esto es Horacio Rodríguez Larreta, y de lo que puede pasar con un hombre clave en La Libertad Avanza hasta acá, como era Marra. Así que me parece que hay que mirar el resultado, repito, las diferencias, el orden y el comportamiento de quienes se han desprendido de las estructuras oficiales. Pero bueno, llegó ella, Daniela Romero, que estaba trabajando mucho en la previa. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué ¿Cómo dice? estás, Pato? ¿Cómo va, Caro? Buen día. Necesito el resultado que estima Romero para el domingo. Pensé que iba a decir, necesito el resultado oficial ahora. No, bueno, me estás da. pidiendo mucho. Dale. Mira, yo creo que el hecho de que el presidente Javier Milei no vaya a viajar al Vaticano para la Sí. asunción del Papa Francisco te dice mucho. ¿Se tienen confianza? Se tienen mucha confianza. Obviamente que también eso es lo que quieren transmitir. O sea, no van a decir, no, mira, estamos medio ahí. Sí, también, Pero- también hay una cuestión que es, imagínate que no le va bien al oficialismo, tampoco está bien que lo dejen solo al candidato, ¿no?
Igual solo Sí. no iba a estar. Claro, pero sí, no, pero Solo no iba a yo estar. coincido con vos. Yo Pero, coincido. Si se quedó es porque deben tener alguna Sí, presunción. finalmente va a ir el canciller Gerardo Wertheim, que Sí. él igual ya estaba en Europa, Sí, y va a ir Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. Pero bueno, la realidad es que se tienen confianza. sí. En su momento, bueno, lo dijo Manuel Adorni, si nosotros quedamos después de Santoro no es un mal resultado. Claro. ¿Qué es lo que desprendo de esto? Un poco lo que decías recién. ¿Qué es lo que para ellos significa que les vaya a ir bien? Básicamente, ¿cuál va a ser la diferencia entre los puntos que tengan ellos y los puntos que tenga el PRO? Por supuesto que ellos, además de Así que- lo miran así. Sí, sí, pero digo, además de eso, de que a ellos les importa justamente marcar esa cancha, lo cierto es que durante las últimas semanas empezaron a ver como una posibilidad Sí. real en el hecho de también ganarle a Santoro. En la proliferación a pesar, de encuestas aparece un crecimiento de Adorni, A una pesar de la instalación de atomización Adorni de- en los últimos días. de sí. los candidatos que no es el... A ver, en el peronismo también hay divisiones, pero la realidad es que se centra todo en el candidato, en la candidatura de Santoro. Entonces, no hay muchas más divisiones ahí. Como sí las hay, por supuesto, Sí. en todo el Hay, otro lado. vos sé que lo pienso ahora, ¿no? No sé qué decís vos, Ramos, y qué decís vos. Pero hay una mimetización entre el candidato Adorni y Milei, uno sabe que son lo mismo, que no es el matrimonio Santoro, no es ni de Cristina, ni Bueno, es del viste que radicalismo. fue Santoro tiene un solo. perfil. Y Los Penato es un símbolo muy nuevito, tampoco es tanta historia en el PRO, tampoco es Macri. Me parece que ahí hay a lo mejor una Bueno, pero ventaja a ver, para la mimetización. Los A ver. Penato y Macri se pasearon juntos Totalmente, toda sí. la campaña. Pero últimamente. Sí, sí. Sí, el matrimonio, digo yo, la relación Adorni con Milei De hecho, yo viene no como sé- muy sólida en el último año y medio. Yo no sé qué tanto le sirvió a los Penato que esté Macri al lado Yo coincido de con ella. vos. O sea, Sí. no solamente por lo que representa, o lo que, mejor dicho, lo que ya no representa Claro. Macri en la política, Sí, sí, sino sí. que además, digamos que los aportes que tuvo el expresidente en las entrevistas, no sé si la dejaban tan bien Totalmente. parada, diciéndole... Y es una imagen, sí, efectivamente, la imagen de Macri, como pasa con la imagen de Cristina, y bueno, está muy acotada a lo que piensa el votante histórico. Pero para afuera, efectivamente, no son gente que sale y tengo 70% de imagen Sí, positiva. un Macri que levantó el perfil más después de la caída de la ficha limpia, me parece, ¿no? Sí. Ahí es donde Macri empieza como a llevar la delantera y a mantener cruces directos con Milei. Ayer Macri... Perdona, un Macri emocional, está enojado Macri, Está ¿no? enojado, Sale por sí. eso, sí. De hecho, ayer, bueno, en el acto de cierre de Los Penato, Macri Sí. fue uno de los oradores y reivindicó que Los Penato dice la verdad Sí. en el caso de la caída de la ficha limpia. Dijo, yo siempre te creí, vos siempre dijiste la verdad. Totalmente. Y después, también importante, antes de los títulos, dijo, nosotros vamos a seguir acompañando el rumbo económico, Sí. pero encendemos luces de alarma en lo que tiene que ver con institucionalidad, por ejemplo, ¿no? Así que un acompañamiento con reparos. Se enoja mi jefa de campaña. Títulos, por favor, y ya venimos, dale. Recordamos elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Rige la veda electoral en la ciudad hasta las 21 del domingo. Dicen que esa hora ya estaríamos con los resultados a la vista. Reforma migratoria, a través del boletín oficial se dará a conocer el DNU de la medida impulsada por el gobierno, que todavía, repetimos, no apareció en el boletín oficial. Y esto lo adelantaban ayer, Ramos y también Caferata piden sesión para el 21 de mayo. Se va a tratar régimen previsional, emplazamientos pendientes y también el tema Libra. Todo eso el 21 de mayo. Estaría bueno que se concrete la sesión. Bueno, para saber qué puede pasar, estamos con mis dos compañeras. ¿Cómo le va Ramos? ¿Qué dice? Sí. Antes de meternos en un Sí. tema que a mí me gusta, Sí. decime, el 21 de mayo, Bueno. what happened? What happened? Bueno, me gustó la Pero pregunta. perdóname, 15 años de inglés para que, viste, no es así el planteo de ustedes, dale.
A ver. Me miran con dudas, Romero, Yo y dudo me de los 15 incomoda. años te de digo. inglés Y me incomoda un poco. Dale. A ver, todos están esperando a ver qué pasa el domingo. Por eso todavía no tenemos presentado el pedido de sesión, Pato. Claro. Seguramente se va a presentar el día lunes, pero ya te diría está casi listo. Y la idea es tratar dos grandes temas. Por un lado, como bien decías en los títulos, tema jubilatorio, con estos famosos 14 dictámenes que ayer estuvimos repasando en detalle respecto de recomposición de los saberes, aumento del bono y algún mecanismo para subsanar el vencimiento de la moratoria previsional. Eso por un lado. Y por otra parte, otro tema de gran interés para la oposición que tiene que ver con destrabar este famoso empate en la Comisión Investigadora Libra que por ese empate no se pudieron nombrar autoridades de la comisión y lo que quieren hacer es traspolar esa misma votación al recinto. Va a haber toda una discusión reglamentaria respecto de si eso se puede o no hacer, porque no hay antecedentes de que el cuerpo haya definido las autoridades de una comisión. El oficialismo y el PRO van a oponer resistencia, pero en la oposición ya están armando, digo, con argumentos y antecedentes, una moción para poder destrabar esa situación y colocar algún candidato que ayer María estuvo explicando quiénes son los nombres en danza, desde Sabrina Selva, Maximiliano Ferraro, Oscar Aboscarreño, algunos de los nombres previstos para presidir la comisión, en una semana, Pato, con novedades en la causa judicial respecto de la jueza Servini. Totalmente. Que congeló cuentas de los empresarios vinculados al proyecto Libra. Bueno, vamos con el tema reforma de la Corte, que hay mucha placa, mucho material, el tiempo es breve, 11 de la mañana con 13 minutos, comenzamos. Sí, haremos lo posible. Primero, ¿por qué Marcela Pagano? A ver, dale. ¿Por qué Marcela Pagano? Y la vamos a ver en este momento. Porque Pagano, que no es una diputada más, claramente. ¿Cuánto tiempo hemos venido hablando de Pagano y sus diferencias dentro del bloque de La Libertad Avanza? A pesar de esas diferencias, ella continúa adentro de esta bancada. Diferencias que se desataron desde el año pasado con esta situación que se generó en torno a la presidencia de la Comisión de Juicio Político, una presidencia no reconocida por Martín Menem, el presidente de la Cámara. Pese a todo, Marcela Pagano sigue dentro del bloque, pero presenta un proyecto, Pato, que hace un poco de ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el tema de la Corte sigue siendo una herida abierta donde el gobierno no pudo llenar las vacantes que tenía previstas con el fracaso de los pliegos del Hijo y García Mansilla. Y a raíz de, y lo vamos a ver más adelante, la presentación de un proyecto en el Senado por parte del salteño Romero, Pagano hace lo propio en diputados y presenta su propio proyecto para ampliar la Corte Suprema y es mucho más audaz que el proyecto de Romero. Vamos a verlo en la próxima placa, por favor. Lo que plantea Pagano, Pato, y no es una idea nueva, lo estuvimos hablando en su momento, esta idea de ampliar... Esta es casi como la del kirchnerismo, que eran 24 miembros. Sí, a ver, digo que no es una idea nueva porque en su momento lo que era el Frente de Todos, durante la presidencia de Alberto Fernández, proponía esta corte de 25 miembros. ¿Te acordás que al final el Senado aprueba un proyecto, pero no es de 25, sino de 15? Ese proyecto viene a diputados y en diputados termina de quedar enterrado porque ni siquiera es tratado. Bueno, ahora Pagano vuelve a la carga con esta iniciativa, pero lo que ella propone es 21 miembros, que visto en comparación con la situación actual, claro, parece exagerado porque actualmente estamos con 5 jueces, de los cuales solo 3 están ejerciendo funciones, las otras 2 son vacantes, y pasaríamos de 5 a 21. Pero el número, se licúa el poder de la Corte notoriamente. Se licúa, pero no es el número pero bueno, tan puede ser exorbitante. una buena decisión para el Ejecutivo, ¿no? Claro, exacto, y para el kirchnerismo también, ¿no? Sí, para cualquier poder ejecutivo. Sí, porque te permite abrir una negociación donde podés conformar de alguna manera a diferentes espacios políticos, ¿no? Porque se abrirían, en este caso, muchísimas vacantes si hablamos de 21 miembros. Lo que propone Pagano es dividirlos en salas especializadas de 3 miembros cada uno. ¿Cuáles serían esas salas? Vamos a la próxima placa. Especializaciones en Derecho Penal, Derecho Civil, Comercial y Societario, Laboral y de la Seguridad Social, Administrativo y Tributario, Ambiental,
Derecho Público General y otra sala de competencia originaria y asuntos interjurisdiccionales. Esas serían las salas en las que se dividiría la Corte Suprema. Hablamos hace pocos días de la poca variedad de especializaciones que hay actualmente, ¿no? Y la necesidad de que haya jueces especializados en diferentes temáticas. Vamos a la próxima placa con más detalles de este proyecto de Pagano. Respecto del presidente, Pato, lo que establece es que tiene que ser nombrado por mayoría absoluta, o sea, mitad más uno de los miembros de la Corte. Esto se mantiene como en la actualidad. La diferencia es que el mandato del presidente duraría solamente un año, hoy duran 3 años, sí. Acá duraría solamente uno, y sin reelección ni inmediata ni posterior. O sea, si fuiste presidente, termina tu mandato y ya no podés volver a ser presidente. Hoy, como decía, la presidencia dura 3 años y se van pasando totalmente de acuerdo con la antigüedad de los jueces. ¿Viste? El que tiene mayor antigüedad termina siendo el titular. Vamos a la próxima placa. Otro asunto importante, Pato. Se disuelve la poderosa Cámara de Casación Penal y lo que hace es transferir... Que es una creación del Consejo de la Magistratura y de la reforma del 94. Que tiene muchísimo poder esta Cámara. Decían en ese momento, quitarle trabajo a la Corte para que no lleguen 500 casos a la Corte, para que lleguen los importantes. Y eso pasó muy relativamente, porque a la Corte siguen llegando centenares de casos. Exactamente, no actúa tanto como el filtro que se pensó. Pero bueno, se disuelve esta Cámara y se transfiere sus competencias a una de las salas que mencioné anteriormente, que es la de Derecho Penal. Vamos a la próxima placa con declaraciones de la propia Pagano, que ella difundió su proyecto a través de redes sociales. Lo que sostiene la diputada es que con esta iniciativa lograríamos, dice, un tribunal con los estándares contemporáneos y agilizar la resolución de los casos que llegan a esa instancia. Siempre la mira está puesta en la demora, ¿no? de la Corte en tratar los expedientes. Una Corte que, dicho sea de paso y entre paréntesis, tiene que resolver la situación de Cristina Kirchner. Totalmente. ¿No? En la causa vialidad. Un caso que, de confirmarse la sentencia, le impediría a la expresidenta ser candidata, ya que no tenemos la ley de ficha limpia. El antecedente, como decía, no tan antecedente porque fue hace tan solo una semana, es la presentación de este proyecto de Romero. Romero es un senador por la provincia de Salta, del bloque Cambio Federal, que sorpresivamente y justamente después de la caída de la ficha limpia, presenta este proyecto que enciende muchísimas especulaciones respecto de ampliar la cantidad de miembros. Digo que enciende muchísimas especulaciones porque Romero es un aliado claro del gobierno. Entonces la pregunta que surgió inmediatamente era: ¿el gobierno es el que en el fondo tiene la intención de ampliar la Corte o es un proyecto a título personal de Romero? Esta semana hubo primero versiones... Bueno, y perdóname, en el mismo sentido te pregunto, ¿es una decisión personalísima de Pagano o hay algo hablado con el resto del bloque también? Ahí me animaría a decir que es una decisión de Pagano porque ella no está alineada, ¿no? Con el bloque, tiene sus diferencias. En el caso de Romero, primero en off y después en on, por parte de Manuel Adorni, el gobierno afirma que no está en agenda el tema de ampliar la Corte, así que dan a entender que es una iniciativa a título personal de Romero, pero vamos a ver. Romero lo que propone es ampliar de 5 a 7 la cantidad de miembros con posibilidad de que haya un mínimo cupo de género, ¿no? Que lo estuvimos contando acá, hubo una breve etapa histórica donde hubo 7 miembros. Cuando eran 9 se dispuso volver a 5, pero bueno, ¿qué pasó con 2 que estaban todavía hasta que fallecieron o se retiraron? Tuvimos una corte de 7. Exactamente. Sí. Y ahora te traje para terminar el tema declaraciones a un canal de Córdoba de la senadora Alejandra Vigo. ¿Por qué traje a Vigo, Pato? ¿Por qué? Por varios motivos. Y es muy importante el pensamiento. Primero porque es una senadora que define, a ver, en esta polarización que hay en el Senado, el voto de Vigo, así como de otros senadores de bloques provinciales, es clave. Además, Vigo preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la cabecera de este debate, y además es la mujer del exgobernador Juan Schiaretti, que también tiene una posición tomada respecto de la Corte. Vigo votó en contra de los pliegos para Lijo y García Mansilla por la cuestión de género y porque no le gustó que hayan sido designados por decreto.
Ahora lo que dice Vigo, que además comparte el interbloque con Romero, así que hay todas conexiones para tener en cuenta, dice, está bueno empezar a discutir esto, dice Vigo, que se vaya debatiendo y que se defina cuando se tenga que definir. El momento también es importante porque, claro, La Libertad Avanza hoy tiene solamente 6 senadores. Claro. Le convendría numéricamente y matemáticamente esperar a que pase la elección de octubre para tener un bloque un poco más consistente y poder encarar la negociación desde otro lugar. Perdóname, ¿te dijo alguien alguna oportunidad ahora si el oficialismo tiene algún número sobre cuánto podría mejorar su situación en el Senado? Tienen 6, hay elecciones en 7 provincias más o menos, donde se reanudan senadores. No, no hay previsiones por el momento, pero sí hay una verdad de perogrullo, que es que solo puede crecer La Libertad Avanza, porque son todos senadores nuevos. Claro, y aparte o sea, no hay ninguno. No hay ninguno que venza mandato, porque todos asumieron en la última elección. Entonces, claramente ahí es todo ganancia para el oficialismo. Bueno, y la última dice Vigo, para la integración de la Corte se equivoca el gobierno si piensa que lo puede hacer solo. Estamos hablando de una Corte para los próximos 50 años. Acá lo que dice Vigo es, abran una negociación, sentémonos a discutir, vamos a ver qué propuesta tiene cada uno y abrámonos a debatir la ampliación de la Corte. Perdóname, esto lo dice Vigo sobre lo de Romero, ¿no? Sí, sobre lo de Romero, no sobre lo de Pagano. Pero todo tiene que ver con todo porque estamos hablando de dos proyectos que, aunque difieren en el número, van en un mismo sentido, que es no podemos seguir con 5 jueces y con solamente 3 ejerciendo funciones, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Digo, se me ocurre ahora, ¿no? Para el tema de la Corte vos tenés 2 instancias, o algún acuerdo político, que en la Argentina hace rato que no hay acuerdo político, digo, desde que el kirchnerismo no habla con el macrismo, allá por el 2005 más o menos, la verdad cualquier cosa es muy compleja. Y otro es que algún sector político tenga mucho poder político para poder imponer lo que pretende sin que el otro pueda hacer demasiado. Digo, cuando Néstor Kirchner armó la Corte del 2003, digo, bueno, había una dispersión política opositora muy notoria y entonces vos podías nominó a Argibay, nominó a Zaffaroni y a Lorenzetti. A Rosati, no, Rosati vino después con Macri. Pero digo, no sé si esto se va a dar, o mucho poder político para alguna de las partes, o un acuerdo. No sé, digo, a lo mejor lo empezamos a discutir después de la elección de mañana, del domingo y de octubre, ¿no? Pero... Hasta ahora, Pato, lo que hemos visto es que la estrategia del gobierno en el tema Corte fracasó rotundamente. La idea de ellos era los 2 jueces o ninguno, Lijo y García Mansilla o ninguno. No permitieron abrir esta negociación que estaba mencionando. Ampliemos la Corte, elijamos al Procurador General, veamos el cupo de género. Se abroquelaron, se cerraron, no permitieron ninguna otra propuesta y terminó como terminó. Además, con el tema de García Mansilla que asume y se va al mes también, ¿no? Pero bueno, menos del mes, me parece. Acotar antes de... Acote, del corte. 2 cuestiones. Si viene el oficialismo, yo tampoco tengo una previsión de cuánto esperan ellos tener en el Senado, pero se eligen 24 senadores. Ganando en todas las provincias, como máximo, podrían llegar a tener 16, como una locura. Claro, exactamente, sí. 16, sumado a los que tienen, son 22. Es un montón. Son un montón, pero están lejos de los 2/3 para negociar, para justamente conseguir sus jueces para la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, es imposible que puedan meter jueces en la Corte Suprema sin un acuerdo político, Pato. O sea, eso... No, y además es muy interesante eso que decís, porque además a lo mejor muchos de esos senadores que van a ser hipotéticamente propios violetas, van a ser a costa de buenos aliados como fueron los amarillos también, ¿no? Puede ser. Puede ser, claro. Entonces, pero bueno, claro. Pero nada, estamos con Daniela Romero, estamos con Caro Ramos, vamos a la pausa. Esto es Orden del Día, ya seguimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, acaba de explicar Caro Ramos este proyecto de Marcela Pagano de llevar a 21 miembros los integrantes de la Corte. Veremos qué pasa. Explicó todo con mucho detalle. Y ahora vamos con Daniela Romero y todo lo que tiene que ver con un DNU sobre reforma migratoria que todavía no apareció en el boletín oficial. Supongo que están ultimando detalles. Diga, El DNU Romero. está listo. ¿Está listo? Está listo y tengo detalles que te puedo adelantar, Pato, si bueno, querés, sobre dale. qué es lo que va a decir este DNU. Por supuesto que, bueno, falta firmarlo. También yo creo que la publicación de este decreto de necesidad de urgencia va a ser en un momento de campaña que se acorde. Porque entiendo O sea, que post elección del domingo, decís vos. eso ya desde base, Claro. porque ya no se puede antes. No, digo, a lo mejor mañana es sábado, No, efectivamente. el miércoles creo que la intención era firmarlo ese día, pero si ya está firmado, te puedo decir que para mí lo van a publicar en algún momento en el que el Congreso diga, ok, ahora sí podemos unirnos con el PRO y hacer este show de ahora estamos juntos ¿Ah, y sí? con esto y en esto vamos juntos, porque es un poco también la idea de las próximas reformas que se vienen por decreto de necesidad y urgencia, descartado cualquier proyecto de ley, te diría, porque no es viable aprobar casi ninguna iniciativa, te diría, del oficialismo en el Congreso en estas circunstancias, pero sí les gustó mucho lo que pasó con el DNU del FMI. Claro. Este aval suficiente como para, tener alguna votación que te acerque y que de paso te blinde algunas Que la medidas. oposición no llegue a los 2 tercios, o vos blindarte en 1 tercio. Claro. Que te o impide, sea, efectivamente. Que en realidad, que lo han conseguido. sí. en lo que fue el DNU es una aprobación de mayoría Sí. simple. Sí, Así sí. que bueno, la idea un poco también es impulsar este tipo de reformas con ese fin. La reforma migratoria apunta a un sector, te diría más bien, si querés conservador, si podemos decirlo de alguna forma, porque básicamente va a apuntar a tener requerimientos mucho más rigurosos para lo que es la ciudadanía, lo que va a ser el ingreso, lo que va a ser la residencia y la expulsión de los inmigrantes.
La ciudadanía va a tener nuevos requisitos. Ya de por sí, para obtener una ciudadanía, esto es, obviamente, si vos no sos hijo de argentinos. Si vos sos hijo de argentinos, puedes obtener una ciudadanía. Pero vos, si no, tenés que estar 2 años en el territorio, Sí. como residiendo en el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Acá la novedad va a tener que ver con que esta ciudadanía, para conseguirla, perdón, estos 2 años, van a tener que ser continuos, Pato. O sea, vos no te puedes ir un Está día bien. del territorio argentino por 365 días para que justamente puedas conseguir esa ciudadanía. Esto va un poco en línea con esto de que no pase de que te vas unos meses y volvés y es como que... De todas maneras, por ejemplo, si vos decís que tenés gente que está abocada ilegalmente al tráfico de cuestiones en la zona fronteriza, esa persona va y viene, cosa que no podría hacer el trabajo, por ejemplo. Bueno, esto es descartado. O sea, pero el tema es que, por Sí. ejemplo, vos sos un Sí, sí. extranjero que vive acá en la Argentina Sí, y sí, vos sí. tenés a familia viviendo en Perú, Vas por y ejemplo. venís, sí. Y necesitas ir a visitar y querés, Sí. vos vas a poder ir, pero no vas a Sí, poder que conseguir la ciudadanía. te digo que Perú es un caso, pero cuando vos tenés fronteras directas, esto es muy común lo que vos contás en la frontera de, por ejemplo, Formosa con Paraguay o de Salta y Jujuy con Bolivia. Acá la verdad que siempre fuimos de fronteras muy porosas, muy flexibles históricamente. Bueno, ¿sí? eso es lo que quieren Claro, cambiar. está bien, sí, pero sí, lo sí. que yo voy con esto es, Sí. vos no es que, a ver, para ser claros, vos como extranjero, vos vas a visitar a tu Ya sé. familia, vos vas a poder volver a la Argentina y poder Pero seguir siendo se residente. empieza a contar de vuelta. Pero se empieza Sí, a contar entiendo. exactamente. Tienen Sí, que sí, ser continuos los años que estés acá en la Argentina para poder Está. conseguir esta ciudadanía. Lo otro es lo que nos pasa a nosotros como extranjeros en cualquier país. Si invertís, si comprás propiedades, los tiempos se reducen. Bueno, esa es una novedad Claro. muy importante de esta reforma. Sí. Que tiene que ver con esto. El plazo para obtener la ciudadanía va a variar, depende de si el extranjero hace una inversión relevante a la Argentina. ¿De cuánto va a ser esa inversión y cuánto, en base al monto, A ver, cuánto sí. se puede llegar a reducir? Eso no lo van a dar a conocer todavía porque va a salir en un decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos lo pones en la norma, después la norma se vence muy rápido. Totalmente. Entonces, Pero con el decreto pasa al reglamentario revés. se puede modificar. Vos como argentino vas con $300.000 y compras una propiedad en cualquier país del mundo. Puede haber alguno que no, pero en la enorme mayoría de los casos te dicen venga señor y tome la ciudadanía. Es así. Eso es un poco esa es un poco la idea. Después, eso con respecto de la ciudadanía, después con respecto de la A residencia, ver. que esto yo creo que fue lo que generó más polémica a partir del anuncio, ¿no? Primero que van a pedir una constancia de antecedentes penales y ahora vamos a ir a cómo van a Sí. cómo van a tomar decisiones en base a los antecedentes penales. Garantía de arraigos, o sea, de poder centrarse en el país y los medios económicos, para asegurarse los medios económicos. Eso va a ser en primer lugar. Después, con respecto del arancelamiento optativo para las universidades y obligatorio para la salud, acá van a hacer una diferencia, una distinción entre los residentes que son permanentes y después los que son transitorios, temporarios o irregulares. Porque los residentes permanentes, ellos van a quedar exentos de este arancelamiento optativo de las universidades y de la salud. Después también va a haber mayor rigurosidad con los plazos, porque para mantener la residencia permanente no deberán irse del país más allá de un año. Hasta ahora se habilitaba que sean 2 años, ahora va a ser 1 año. Y para el caso de la residencia que es temporaria, el plazo se va a acotar a 6 meses. Si se extiende el tiempo fuera del país, se va a cancelar. O sea, si vos pasas más de 6 meses afuera, ya la residencia temporaria se cancela. Esto con respecto de la residencia. Después con respecto del ingreso, acá también generó un poco de polémica. Van a pedir una declaración jurada que deje una constancia de cuáles son tus motivos para entrar al país, cosa de también poder tener un mejor control de si ese motivo se desnaturaliza después. Sí. Y un seguro de salud también. Eso van a pedir en la declaración jurada. Con respecto de los antecedentes penales que van a estar viendo para el ingreso, por un lado tenés el caso del que está procesado. Si estás procesado por un delito de condena de prisión que pueda llegar a tener de 3 años o más, vas a quedar
afuera del país. No vas a poder entrar. ¿Sabés que es un tema que no está claro? O no es que no esté claro, a ver cómo lo planteamos. Me parece que depende de los momentos. En el espíritu del decreto, ¿vos cómo considerás a la inmigración? ¿Como un problema para el país, como se puede considerar en algún momento? Porque, bueno, porque genera pobreza, quita trabajo, llega gente con antecedentes. ¿Es eso o es un beneficio? Como en tantísimos momentos, la inmigración en la Argentina fue para nuestro país una necesidad y un beneficio. Cuando acá se puebla de miles y miles de inmigrantes españoles e italianos, era porque vos necesitabas mano de obra. Y yo pregunto esto porque me parece que acá en algún momento el inmigrante puede ser una carga en momentos de situaciones económicas complicadas. Pero no hace mucho, cuando vos vivís en la Argentina una euforia de la construcción, muy patentemente se dio en los años 90 y en algún momento del siglo XXI, vos necesitás imperiosamente de miles de trabajadores que son básicamente bolivianos y paraguayos. Vos necesitás porque la industria crece, no dan abasto los argentinos y que vengan. Esto es como muy flexible. En algún momento, en época de sequía, el inmigrante es un problema porque me ocupo hospitales, porque me genera costos. Y en otros momentos tengo que abrir porque para crecer no tengo número. Pero bueno, nada. Es No, parte acá del lo tema, que están sí. apuntando más Sí. que nada es Sí. hacer un poco más rigurosos en esto de que, en lo que tiene que ver con la irregularidad de los inmigrantes. Y ahora voy a hablar un poco mejor de esto, de cuáles son los datos que van a arrojar y que van a justificar este DNU. Pero una de las cuestiones importantes, centrales, que tiene que ver con esta medida, Pato, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No solamente porque hay una especie de intención de alinearse con las políticas de Trump de parte del presidente Javier Milei, sino porque también están preocupados, porque si están expulsando a todos los latinoamericanos, dicen ahora vienen para acá. Eso es un poco también... ¿Están preocupados acá? ¿Cómo? Están preocupados acá por la política de Trump. Claro, porque dicen, si están expulsando a mí, o sea, son 1 millón... Los devuelven, sí. Claro. Sí, no, la verdad que en serio, no, nos devuelven. Y ahora hay una política que le sale muy barata a Estados Unidos, es que volvía al país que sea, donde me parece que hay algún latinoamericano, pero básicamente es mucho Centroamérica, y no mucho, le dan $1000 y le pagan el pasaje, sí, efectivamente es así. Sí. Cuestión que un poco la idea es como de alguna forma ser un poco más exigente. Si los devuelve Trump, que no vengan acá. No ser un poco más exigente, sí. Ser un poco más exigente con los requisitos. Si volvemos a lo que estábamos hablando de los antecedentes penales, recién mencionábamos el tema de qué pasa cuando alguien esté procesado. Ahora, ¿qué pasa con las condenas? Vamos a ir a la siguiente placa. Cuando la condena de prisión, antes, o sea, ahora, en realidad, la condena de prisión que sea de 3 años o más, esa es la que se va a tomar en cuenta, esa es la que se toma en cuenta actualmente. Ahora, con este cambio, es cualquier delito que tenga condena de prisión. Aunque no esté firme, si vos tenés una condena de prisión por cualquier delito, no vas a poder entrar al país. También que está bien, eso es un control que tenés que hacer, me parece lógico. También se agrega, sí, pero actualmente era... más flexible, por eso, sí. No cualquier delito, sino que los delitos que tengan de condena de prisión de 3 años o más. Después también está el tema de la dispensa, igual. ¿Qué es esto eso? Es importante. Es básicamente que todo esto, tanto sea para el ingreso como para la expulsión, va a quedar inhabilitado para ciertas ocasiones. O sea, vos tenés la posibilidad, vos tenés la posibilidad de que todo esto no se aplique para casos puntuales. Ahora, en esta dispensa directamente no se puede llegar a contemplar para cualquiera que haya cometido delitos dolosos contra la vida, la integridad sexual o que atenten el orden democrático. O sea que la dispensa igualmente va a tener otras limitaciones más. Después, pasamos a la siguiente placa sobre el tema de la expulsión y cómo juega acá el tema de los antecedentes penales. Porque acá sí la condena de prisión va a tener que ser firme para poder... para que aplique la expulsión. Porque bueno, como les decía recién, para el ingreso... Aunque no esté firme la condena, si es cualquier tipo de delito con condena de prisión, no vas a poder ingresar. Ahora, para expulsarte sí tiene que haber una condena firme, aunque también se extiende a todos los delitos con condena de prisión. A ver. También el tema de la flagrancia, que es básicamente el rechazo inmediato. O sea, alguien está cruzando la frontera y antes, por ejemplo, estaban yendo a un hospital, esperaban a que estén ingresados. Sí. Ahora no. O sea, te ven cruzando la frontera y es un rechazo inmediato.
Y a diferencia del DNU del 2017, no va a haber una notificación de pleno derecho que buscaba proteger el derecho a la defensa. Vos es que estaba notando mientras te escuchaba, y este es un tema que, bueno, el gobierno lo debe estar manejando con cuidado y con detalle, pero el tema del inmigrante en esta ciudad de Buenos Aires es particularmente importante porque la verdad que Buenos Aires se ha transformado en los últimos 30 años en una ciudad muchísimo más multicultural que antes. Y hay grandes capitales que son como Buenos Aires, pero no son tantas. Vos acá haces solamente un recorrido gastronómico y vos tenés inmigración peruana, china, boliviana, paraguaya, coreana. Son una parte activa, Bueno, en una base a esto parte que estás muy mencionando, activa de lo que es nuestra vida cotidiana. Bueno, ellos en el gobierno también un poco lo que están dejando trascender son ciertos datos que van a justificar esto y tiene que ver con lo que estás diciendo Pero vos, Pato, claro. porque en la ciudad de Buenos Aires, desde diciembre del 2023, o sea, desde que asumió el presidente Javier Milei, hay 4.367 extranjeros, de los cuales 77% son irregulares. Es altísima la cifra. 67%. Esto desde diciembre. Después, otro dato, vamos a los datos, Sí. que hay una placa que yo traje de eso. En los últimos 20 años hay más de 1.600.000 extranjeros con residencia irregular. Y según lo que dicen, hay un 24% que siguen en el país. ¿Por qué piensan Claro. que son 24? ¿Por qué piensan que siguen en el país? Porque el último movimiento que registraron fue el ingreso. Claro. Esto data mucho más larga. Probablemente el decreto de necesidad de urgencia en los considerando tenga muchísima información que también de alguna forma nos Ta. ubique un poco más en tiempo y espacio en cómo se da esta situación acá en la Argentina, pero para mí no deja de ser importantísimo Pero esto que perdóname, estábamos esto mencionando sí, recién de 1.600.000 extranjeros hay ingresaron en los últimos 20 años. que están irregulares. Irregulares, un montón, claro. Bueno, es lo que uno ve, no, yo claro, no sé cuál es regular o irregular, pero yo repito, el crecimiento multicultural de Buenos Aires es enorme en ese aspecto, ¿no? Lo que es el barrio chino, lo que es Corea, lo que es la verdad comunidad boliviana, paraguaya, es mucho crecimiento, mucha instalación, pero bueno. Sí. Lo que no quería dejar de mencionar otra vez es esto Dale. que estábamos diciendo de la presión por las políticas de Trump, por esto de que Claro. ya han deportado a 1.250.000 extranjeros Sí. y contando, porque esto va a continuar, o sea, no termina acá, y que de esos 138.000 son latinoamericanos, Pato, que es un poco lo que estábamos hablando recién. Ah, está. Sí. Esto Bueno. es otro, bueno, esta es un poco la Y esto lo vos se decís viene que por la sale, reforma migratoria. vos decís que sale mirando a las elecciones de octubre, decís vos, o no, pero antes. Antes, mucho Está antes. bien, pero apuntando a octubre. El tema, decís. ¿sabés qué es, Pato? A ver, Sí, yo creo que, te digo, la verdad, yo creo que es una banderita electoral para algún sector, le gusta Sí. esto, de que no atendamos a los bolivianos, que es cierto, hay una mirada en ese a mí sentido. me lo reconocieron igual, ¿eh? ¿Viste? O sea, no es que es una especulación. Y no deja de ser Claro. una de las medidas que se anunciaron en una semana con una seguidilla de anuncios preelectorales que no fueron, o sea, no son casualidad. Cada uno apuntaba Sí. a un sector. Te pusiste a fijarte a eso. O sea, Sí. el tema, por ejemplo, el tema del PAMI, a los adultos mayores. Sí, El sí, tema de sí. la reforma migratoria, un sector conservador. Iba a haber un anuncio para los ahorristas. No, claro. La reducción de impuestos para la clase media. Obviamente, O sea, sí. y todo izando banderas de que tenés. Por un lado, tuvieron el dato de inflación, que encima. El plan se elecciones coló. de cualquier gobierno ante un acto electoral. Claro. Es así, Sí, sí, sí. es así. Sí, sí. Así que bueno, nada, mucho dato, detalles de la reforma migratoria por DNU. Acá todos somos hijos de inmigrantes, ¿no? Sí, Por lo sí, menos de por abuelos, supuesto. casi. Exactamente. Con estos apellidos. Bueno, Ramos es español, ¿no? Sí, Y es Romero español. también. Romero y sí. Méndez también. Por sí. parte de mi mamá, portugués. ¿Ah, sí? De ascendencia. Mirá vos. Hay poca comunidad portuguesa en la Sí, Argentina. Hay sí, sí, hay algunos, pero no es. Bueno, tiene que ver con el país. Ustedes se fueron todos a Brasil, los portugueses. Eso es lo que, sí. Bueno, a ver, resumen entonces para lo que viene 21 de mayo. Sí. Decime, va a haber sesión, supones vos. A ver, insisto, vamos a esperar a ver qué pasa el domingo, pero seguramente el lunes ya se esté pidiendo la sesión. La oposición está trabajando para reunir el quórum, que es el primer gran desafío, ¿no? Porque sin quórum no hay sesión. El oficialismo con interés de bloquear esa sesión, sobre todo por
esta intención de destrabar la situación en la Comisión Libra. Así que vamos a ver qué pasa. Seguramente habrá algunas reuniones de comisiones también. Para toda la semana que y viene. Romero que da un dato que se venía barajando desde hace, no sé, 48 horas, esto de que el presidente Milei no viaja a Roma, que se queda acá porque se supone que tiene buena data sobre lo que pueda acontecer el domingo, o por lo menos buenas noticias para Adorni, me parece, ¿no? Ellos están confiados en que puede llegar a tener el primer lugar en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver si eso efectivamente se da. Esa pelea va a estar muy justa con el peronismo, por supuesto, pero también lo importante, Pato, como dijimos al principio del programa, es ver cuál es la diferencia entre el porcentaje que saca la Libertad Avanza y el PRO. Así que eso es un poco lo que van a estar mirando para también a partir de ahí definir si fue un éxito o no fue un éxito, o fue un bueno o no fue un buen resultado. Sí, yo decía que todo es importante y además como planteas vos y creo que también Caro, digo, habrá que ver cómo se ordena esto para el 21, por ejemplo, ¿no? Si esto, el resultado acelera alguna división, si de pronto no, lo que se genera es, che, mira, la cuestión está mal, ganó la oposición, vamos a juntarnos y traslademos esa sensación a lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, que es otra cuestión que no está saldada todavía, Sí, ¿no? va a haber efectos importantes en al menos dos cuestiones. ¿Cuál va a seguir siendo la relación entre la Libertad Avanza y el PRO en el Congreso? Hasta ahora el PRO se mantuvo como principal sostén. Vamos a ver qué pasa después del domingo. Y dentro del mismo PRO, ¿qué pasa con esta división que ya empezamos a ver esta semana en materia de dictámenes? Claro. Entre el ala más mileísta y el ala más macrista, ¿no? ¿Se rompe o no se rompe el PRO? Se rompe el PRO. Por ahora no se rompe, pero vamos a ver qué pasa después del domingo. Bueno, ahí estamos entonces, convocatoria para el próximo domingo. Indicó, esto lo señaló Marra, que compite, me parece que es un dato lógico. Él elogió el hecho de que hay voto electrónico y por lo tanto vamos a tener, no es voto electrónico, pero hay una boleta electrónica, exactamente. Porque te la imprime. Exactamente, así que temprano vamos a tener los datos. Él pasaba la factura, lo que estaba aconteciendo el domingo pasado en Jujuy, donde los datos llegaban muy en cuentagotas, porque la verdad ahí era todo más manual. Así que bueno, se estima que alrededor de las 9 de la noche tendremos los resultados de lo que está pasando. Hay un montón de candidatos, 17, así que eso a lo mejor dificulta un poquito la cuestión. Pero nada, una elección muy, muy importante después de las ya 4 que tuvimos el domingo pasado. Sí. ¿Vas a cubrir algún búnker, Caro? A ver. Vamos a ver, todavía no lo tengo definido, pero vamos a seguir obviamente el resultado, ¿no? ¿A vos qué te toca? A mí, el búnker de la Libertad Avanza. Ah, Libertad Avanza. Sí, ¿Qué va a sí, estar dónde? En el Hotel Libertador. Ah, Hotel Libertador, perfecto. Sí, es volviendo el a las hotel de bases. campaña, claro. Volviendo a la Claro. base. Ahí estamos. Bueno, me dicen que está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Miremos el techo. Sí, ahí tengo el cielo un poco nublado. Pero bueno, ahí tenemos imágenes entonces de este viernes con lluvia. Che, un dato que creo que es importante para el domingo. La participación en las provincias del pasado fin de semana fue baja. Sí. Hablamos de Jujuy, Eso hablamos también de lo alertan Chaco, para la ciudad de hablamos Buenos Aires, Pato. de San Luis. ¿Y qué decís, Romero, que no te escuché? Que eso también lo alertan para la ciudad de Buenos Aires desde el oficialismo. ¿sí? Ellos dicen, vamos a ver cómo O sea, sale la esto gente a partir de la cantidad de gente que vaya a votar. No está demasiado enamorada de ningún candidato la gente. O supone que a lo mejor no le cambia tanto la vida, qué sé yo. Pero bueno, la verdad que en Capital la gente históricamente era un poco más politizada, Sí. Era más activa, le gustaban más estas cosas. Habrá que ver. El promedio, con buena voluntad, el domingo pasado fue 60% de concurrencia, 40% de abstención. Veremos acá el domingo. Nada más, muchísimas gracias. Romero, la sigo viendo, ¿no? Sí, acá estamos. Bueno, Carolina Hasta Ramos, el lunes, que tenga en mi un caso. buen fin de semana. Nada más, gracias, buenos días.